en amor, como dice el salmista, y me encanta eso que dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos justos, los hermanos todos juntos en armonía, delicioso. Es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Vamos a orar para comenzar. Todo lo que hacemos lo hacemos con la ayuda de nuestro Señor. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito Señor. Gracias porque a ti te ha placido una vez más traernos a tu casa de oración para escudriñar tus escrituras, Padre Santo, para conocer más de tu carácter, para poder crecer más en ti, bendito Señor, para llevar las vidas que tú quieres que llevamos, para que podamos seguir construyendo, como dice Pablo, en la fundación de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Padre, guía mis palabras para poder explicar clara y correctamente tu palabra. Y ábrelos el entendimiento del pueblo para que entiendan, bendito Señor. Tu palabra dice en Juan que es tu Santo Espíritu el que nos enseña, que es la unción de Él que está en nosotros, Padre. En esa confiamos que nos vas a librar de todo error, Padre Santo, para seguir adelante buscando tu rostro siempre. Padre, me pongo en tus manos y pongo la congregación en tus manos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Bueno, creo que todos han estado poniendo cuidado de lo que hemos estado hablando por varias semanas ya. ¿Alguien se acuerda en qué libro estamos? En Primera de Corintios. ¿Y qué capítulo? Wow, increíble, están poniendo mucho cuidado. Primera de Corintios 3, 16. Déjalo, lo encuentro yo porque si no estamos perdidos. Primera de Corintios 3, 16. Vamos a comenzar leyendo, hermanos, desde el verso 9 para dar un poco de contexto a lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 3, verso 9 hasta el 17. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios, son rápidos también. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En todas las escrituras considero de que este es uno de los versículos que más debiera de darnos pausa para pensar, para meditar en él, porque es una amonestación grave. El que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pablo vive en Corintio y digamos, vamos a explicar qué es un poco el templo. Muchos me dirían, ya los templos no existen porque ya saben de qué estamos hablando. Muchos de por sí, una hermana en Cristo que anda ahorita por Grecia, puso una foto del templo del que está hablando Pablo aquí, en el Acrópolis, y está en ruinas, solo quedan unas columnas y un poco de fundamento, pero aparte no hay nada. Y otro me dirá, pero el templo del verdadero Dios también tampoco está, no queda nada. Entonces yo les diría que no es así. El templo de Dios está a través de todo el mundo, en cada persona que se ha arrepentido de su pecado. El Espíritu Santo de Dios mora en ellos y usted es un templo. Ya no es un solo lugar donde la presencia de Dios mora a través de toda la tierra.
En este versículo, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Pablo está haciendo una pregunta, porque como que se le ha olvidado a esta gente quiénes son. Y Pablo les quiere recordar cuál es su posición. Este es un llamado a la santidad, a la unidad y a la paz. ¿Por qué digo eso? A la santidad, a la santidad, porque somos apartados para Dios. Esta gente parece que se le había olvidado, y los que han leído ya todo el capítulo, toda la carta de Efesios, de Corintios, sabemos qué es lo que estaba pasando ahí. Ahorita vamos a explicar más. Eran carnales, por decirlo así, cristianos débiles, que no habían afirmado su fe en quien estaban creyendo, aunque por lo que dice Pablo, y sinceramente, wow, es una paz saber que aunque peco en los ojos de Dios, no voy a ser salvo porque peque o no peque, sino por su gracia. A esta gente que Él está recordando todas estas cosas, ¿quiénes sois? Al principio les dice santos de Dios, templos de Dios. Todos pecamos, pero porque pecamos una vez no quiere decir que la gracia de Dios sale volando y se va. Seguimos siendo hijos de Dios, aunque vamos a sufrir más que otros por nuestros pecados. Dios no abandona a sus hijos. Los llama a la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad muchas veces no se entiende en las iglesias. ¿Y qué será eso? La santidad solo quiere decir ser puesto aparte, alejado de. Si algo tiene un uso exclusivo para una sola cosa, esa cosa ha sido santificada. Si estos lentes, yo di un ejemplo, solo los uso los domingos cuando estudio aquí, cuando presento la palabra, están santificados para este uso. El único uso que tienen es los domingos cuando leo aquí. Es lo que quiere decir la santidad, puesto aparte. El cristiano ha sido puesto aparte y tiene un solo uso, y ese uso es ser templo del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que sea luz a través del mundo, donde quiera que vaya. Ya no, el templo no está limitado a Jerusalén, el templo va en usted. No que usted sea lo que vale es lo que va dentro. El Santo Espíritu de Dios que mora en usted lo santifica y lo vuelve templo. Es como hablamos de Moisés y tiene el encuentro en Éxodo 3 con Jehová, Dios de los ejércitos. Le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Es que la tierra era santa? ¿Tenía alguna propiedad mágica? No, es que estaba la presencia de Dios ahí. No, nada más, era todo. Con Josué igual: quita el calzado de tus pies, Josué, porque el lugar que pisa santo es. La presencia de Dios que mora en usted, todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados por la gracia y misericordia de Dios, su Santo Espíritu ha venido y ha morado en nosotros. Templo de Él somos, y por eso les dice, los llama a la santidad, a ser apartados. Ya no se porten como los demás corintios, ya no son de ese pueblo. Los llama a la unidad. ¿Por qué? Porque estaban fracturados. El templo es un solo edificio, aunque sí tiene muchos cuartos, pero el templo son las 4 paredes, el techo, una sola identidad. ¿Y ellos qué estaban diciendo? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y otro yo soy de Apolos. Es como que aquí ustedes se pongan a decir: yo soy de Roberto, yo soy de Santos, yo soy de Joel, o yo soy de Martín. No, no pudiéramos vivir así. Estuviéramos fracturados porque Martín, Santos y el pastor y Joel, los menciona Dios porque son los que damos las clases aquí los domingos. No somos diferentes, estamos en un solo sentir. Y nosotros no somos nada, no somos miembros del cuerpo de Cristo como ustedes también. Ni uno de nosotros somos aparte, estamos en Cristo y somos de Cristo. Lo que Pablo les quería decir, no son míos, yo los engendré. Está hablando en términos carnales. Yo fui el que les llevé la palabra, sí es verdad, pero el que da el crecimiento, el que da vida, no es Pablo, no es Apolos, no es Cefas, es Cristo. Y Cristo no puede estar dividido. Y esa es una de las armas más poderosas que el enemigo tiene en una congregación de todos los tamaños: la división entre la gente, los chismes. Esta iglesia era chismosa,
Y Pablo lo reprende. Tal que un capítulo entero, el capítulo 6 sobre los litigios que tenían unos contra otros. Hay que tener cuidado porque su hermano es santo como usted es santo. No esté hablando contra su hermano ni contra su hermana. Somos un solo templo. Más adelante dice, todos hemos bebido de un solo espíritu, bautizados en un solo bautismo. Pablo sigue usando la unidad. Y no solo aquí, comienza por eso leímos anteriormente, comienza con el 9, donde dice que él es el perito arquitecto, el máximo arquitecto. La paz, ¿por qué? ¿Quién mora en el templo? ¿Quién mora en su templo? Como les dije antes, esta gente no tenía paz. Esta gente vivía demandándose, peleándose uno con otros. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre ellos y los de Corintio? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los de afuera si vivimos peleándonos? Y eso, como dijo, ¿quién fue? La semana pasada el hermano Joel estaba diciendo, la palabra fue escrita ¿para quién? Para los creyentes, no para los de afuera. En Gálatas les dice, si se van a morder, muérdanse, pero no se consuman, no se terminen, no se den el tiro de gracia. Es a la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque sois templo del Espíritu de Dios. Y el templo del Espíritu de Dios, si mora en usted, va a haber el primer fruto que dice en Gálatas 5:9 es paz. Amor, gozo, paz. La paz de Cristo tiene que morar en cada uno de nosotros. Pablo usa esta metáfora del templo con la persona. Una metáfora es una comparación de dos cosas diferentes, pero que comparten características similares. El templo como el cuerpo. Esta metáfora comienza, como les dije, en el 3:9. Pablo habla de que en el 3:9 de este edificio que él puso la fundación, pero me gustaría ir, porque Pablo es más claro aún todavía en Efesios 2:20-22. Vamos a Efesios 2:20. Gálatas, Efesios, para que sepan. 2:20. Gracias, hermana. Cuando lo tengan, sigan diciendo amén para saber que ya lo tienen. Gloria a Dios. En este dice, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios el Espíritu Santo. Aquí Pablo lo pone aún más claro, por eso es que los traje aquí, porque dice que Jesús es la piedra del ángulo. Esta piedra del ángulo es la parte esencial, es la parte más fuerte del edificio. Si esta piedra no está correcta, el edificio después se cae. Esta piedra era una piedra especial, por eso hablan en Salmos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta piedra era perfecta y a partir de la orientación de esta piedra se ponía el resto de la fundación. Y Pablo dice que él y los apóstoles y los profetas son la fundación, pero el que comenzó todo, la piedra del ángulo, el que no puede subir este edificio sin esta parte, es Jesús. Pablo siempre trae a la gente a Jesús, a los pies de Jesús, para que miren en quién están edificados y su Santo Espíritu que mora en nosotros. La piedra angular es la más importante. Tenía que ser suficientemente fuerte para llevar todo el peso. Si no tenemos esa piedra angular en nuestras vidas, comenzamos a edificar, ¿qué va a pasar con el edificio cuando se le ponga peso? ¿Alguien ha visto una construcción
le ponen las paredes, le ponen en los techos y se caen. ¿Qué estaba mal puesto ahí? La fundación. La fundación no aguantó el peso. Pero ¿a quién tenemos nosotros como piedra angular de nuestro edificio, de nuestro templo del que está hablando Pablo? A Cristo Jesús y su Santo Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué peso podrá venir sobre ustedes que no puedan sobrellevar? Que la piedra no pueda aguantar. La respuesta es ninguno. Cristo lo sufrió todo como hombre, dice Efesios, dice Hebreos, para ser como uno como nosotros, para identificarse como nosotros, el Dios hombre. No hay nada que usted pueda llevar que Él ya no llevó. Todo peso cayó sobre Él. Tenía que ser precisamente puesta, porque todo el edificio estaba orientado a esa piedra. Si la piedra se cae, el edificio se cae. Nuestras vidas tienen que estar orientadas a la piedra angular. Ya dijimos que la piedra angular es el Señor Jesucristo. Nuestras vidas no pueden estar orientadas a lo que yo siento, a mis emociones, porque mis emociones, y es lo más fácil, hablo de las emociones porque las emociones siempre han sido mi problema. Las emociones me meten en problemas y yo sé que no soy el único. Las emociones tienden a eruptar, a crear problemas. Pero la verdad de Cristo, no. La verdad de Cristo está sólida. Y tengo que orientarme hacia esa piedra. ¿Y cómo me oriento hacia esa piedra a la que va a llevar todo el peso? ¿Qué estaba diciendo Martino en la mañana? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que estudiara la palabra. Que se dedicara al estudio, a la enseñanza de la palabra. Entonces nos enfocaremos, nos orientaremos a esa piedra del ángulo. Y el Santo Espíritu de Dios nos va a guiar ahí. ¿Qué usa el Santo Espíritu de Dios para guiarnos a la orientación de estas piedras, de esta piedra, para levantar su templo santo? Nuestras conciencias informadas por la palabra de Dios. Pero muchas veces queremos informar nuestras conciencias ¿con qué? Con lo de afuera, con lo secular. Y ese ha sido un problema grande, se ha metido en la iglesia. Nuestras conciencias, lo que hacemos o no hacemos, la última palabra tiene que ser la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. A mí no todo lo que la palabra de Dios no me gusta porque yo soy hombre pecador y quiero pecar. Pero si me he convertido al Señor Jesucristo, si yo que Él es mi Señor, ¿a quién tengo que obedecer? ¿A quién me tengo que orientar? Para que Él lleve todo mi peso sobre mí. Él lleve todo mi peso, mi carga. Él. Y yo pueda seguir construyendo con piedras preciosas, oro y no hojarasca que se va a quemar. Vamos a leer Hechos 17, por favor. 17, 23. Hechos 17, 23. Hechos 17, 23. Esta es la famosa conversación que Pablo tiene con todos los filósofos en lo que se llama la colima del rey, del dios Marte. El 23. Está hablando, Pablo no está hablando está hablando gente muy religiosa, pero no cristiana. Aquí Pablo está hablando con todos los filósofos de Grecia, con todos los que se les gustaba subir a esa montaña y contemplar la naturaleza o el ombligo, como dicen algunos. Ellos les gustaba todo, menos la verdad, porque creo que ya lo han leído. Pero vamos a leer lo que dice sobre los templos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, el que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra,
no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo ellos ahí tienen sus templos, sus estatuas a quien les adoran, y Pablo les está diciendo: el verdadero Dios no habita en estos templos. El verdadero Dios habita en el templo verdadero de sus creyentes, de la gente que ha creído en Él. No está encerrado en cuatro paredes como ellos tenían a sus dioses encerrados en cuatro paredes. Pablo les está diciendo que Dios no está en templos falsos. Dios habita en un solo templo. En este tiempo habitaba en el templo de Jerusalén, pero no en templos falsos. ¿Por qué no en templos falsos? Porque Dios no habita en cosas sucias. Tienen que estar puestas a su nivel. Y solo el Santo Espíritu de Dios toma nuestro cuerpo y lo santifica para que Dios pueda morar en nosotros. ¿Por qué Pablo se mete y le dice: no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros? Bueno, vamos a ver un poquito el trasfondo de la iglesia. La iglesia esta fue fundada por Pablo en el segundo viaje misionero. Eso lo pueden leer en Hechos 16 al 18. Es cuando conoce a Aquilas y a Priscila en el segundo viaje misionero allí en Grecia. Pablo permanece 18 meses en Corintios. Esto lo puede leer en Hechos 18 al 11. Pablo espera mucho más de ellos. Por eso les pregunta: ¿no sabéis que sois templo? Pablo les dedicó 18 meses a esta gente. Y después de Pablo les llegó Apolos, hombre tremendo en palabra, por lo que dice Pablo en Efesios. A Aquiles y a Priscila lo instruyen, lo terminan de instruir, y él se regresa a Corinto. Y él es el segundo pastor de esta iglesia. Entonces, dos hombres tremendos han tenido de pastores esta iglesia, y todavía siguen como niños tomando la leche. Por eso creo que el carácter de Pablo se ve aquí, y los que hemos leído la Biblia una y otra vez sabemos que el carácter de Pablo resalta. Dice, no, Pablo era fuerte. El Espíritu Santo no dictó esto, hermanos. Por si alguien lo piensa así, el Espíritu Santo no dictó la palabra, inspiró, o la palabra más correcta sería respiró la palabra a la gente, usando la personalidad de la persona para escribir. Y Pablo dice: no sabéis. Yo estuve ahí, Apolos estuvo ahí, 18 meses les hemos enseñado. Siguen en lo mismo. Pablo esperaba más. Esta no es la primera carta que Pablo les había escrito. Ya nos vemos ahí en el 5:9 que Pablo ya les había escrito una carta antes. Y vemos en el 7:1 que ellos ya habían también escrito otra carta a Pablo. Había habido comunión entre ellos. No es como que Pablo los había abandonado. Pero muchas veces así nos pasa cuando hay iglesias, no digo aquí, pero cuando el pastor no está, la gente no viene. Se olvida, o porque no está en la iglesia, no es cristianos, hacen lo que quieren. Entonces les diría yo: ¿vive el Santo Espíritu de ustedes si sus ojos están puestos en una persona? ¿O están puestos en una localidad nada más? Es lo que Pablo les está diciendo. Yo estuve ahí, pero me voy. Cuando estuve ahí se portaron bien, me voy, se portan mal. ¿No sabéis que sois templo donde quiera que vayan? No solo porque yo estoy ahí, el que mora, el que importa es el Santo Espíritu de Dios. Ya dije, el segundo líder fue Apolos. Eso lo pueden leer en Hechos 18:24. Ahí vivían romanos, judíos y griegos. Era una ciudad muy multicultural. Me suena como a nuestra ciudad aquí, Los Ángeles, de gente de todo el mundo. En este lugar, normalmente cuando hay afluencia, los cristianos también tendemos a aflojar un poquito. Porque hay afluencia, no tenemos necesidad de Dios, no nos ponemos en oración. Tenemos dinero, tenemos un techo, tenemos comida, como que se nos olvida que hay un Dios.
Esto les había pasado lo mismo, tenían una ciudad muy próspera, eran un puerto y en las ciudades donde hay puertos normalmente tienen ganancias altas porque por sus puertos se cobran impuestos, y eso pasaba aquí. Tenían había abundancia hasta de comida, que Pablo tiene que tomar un capítulo entero para explicarles. Había abundancia de carne. ¿Por qué? Porque tenían el templo de Afroditas, donde todos los demás llegaban y ofrecían toros, vacas. Entonces la carne estaba barata. A los que nos gusta la carne, hubiéramos comido bien ahí, porque la carne estaba barata. Se le hacían muchos sacrificios. Entonces hay un problema. Es que es fuerte en su fe. ¿Qué es un ídolo? Sabemos, dice Pablo, que no es nada. Agarra la carne, fue sacrificado. Tú ora, tú santifícala, cómetela. No, la carne estaba limpia, no le habían hecho nada, solo había sido ofrecida. Pero dice, aquel es débil. ¿A qué le molesta que fue ofrecida a un ídolo? ¿Me la como o no me la como? No me la como. Pablo dice, no te la comas. No seas piedra de tropiezo a tu hermano que es débil. Aunque tú tienes toda la libertad de hacerlo, ve, cómetela donde tu hermano no te vea. Pues cosas chiquitas así. ¿Qué está diciendo Pablo? No sean piedra de tropiezo para sus hermanos. Y por eso en cuanto dice, lo que beban y lo que coman, háganlo para el Señor. ¿Cómo se bebe para el Señor? ¿Cómo se come para el Señor? Si a mi hermano le ofende que yo me tome una cerveza, no me la tomo enfrente de él. Pablo dice, todo me es lícito, pero de nada me dejaré dominar. Y son cosas culturales. ¿Por qué? Porque si antes me rodeaba con mucho coreano cristiano, muchísimos. Los coreanos cristianos toman y fuman. ¿Los vamos a condenar como que no son nuestros hermanos? Los hermanos es cultural. Los hermanos en Europa también toman vino. Mucho, es cultural. A través de toda la historia se ha tomado vino, no se podía tomar el agua estaba contaminada, se tenía que fermentar. Entonces vamos a condenar a todos esos como gente no cristianas. No, tenemos que hacer un justo juicio como hablábamos el viernes con los hermanos. Eso es lo que, pero si yo veo que le ofende a mi hermano, no lo voy a hacer. Yo tengo que ser, si yo soy fuerte, si yo soy el espiritual, esas tonteras, yo voy a sufrir el agravio. No me voy a comer la carne frente del hermano, no me voy a tomar eso porque le ofende. Y orar por el hermano y tratar de enseñarle para que él pueda ir creciendo también. No se quede estancado como niño con leche, que pueda aprender a comer carne, que es de lo que Pablo usa también después el ejemplo. Era una ciudad muy religiosa a su manera. Ahí había un templo a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Tenía más de 1000 prostitutas que bajaban de la Acrópolis, que es la ciudad alta donde estaba el templo, a prostituirse y le traía muchas ganancias a esta gente. Entonces estaban rodeados de un pueblo inmundo. Pablo les dice, no sabéis que sois templo de Dios. No se mezclen. Están ahí, viven en el mundo como la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. No te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes en el mundo. Siempre vamos a estar rodeados de las cosas más feas en este mundo. Pero nos vamos a contaminar. No sabéis que sois templo de Dios y que el Santo Espíritu de Dios mora en vosotros. Estos templos todavía existen. No como con las prostitutas. Bueno, hay lugares donde hay muchas prostitutas que es legal a través del mundo donde uno puede ir a solicitar estos servicios. Pero hay templos todavía que por ejemplo, uno se prostituye, pero no carnalmente, sino idólatramente. Los estadios están llenos de gente, millones de gentes, por varias horas.
ahí con sus ídolos, adorándolos. No, yo no fui a adorar. Estabas adorando a una persona. Vas a ver a una persona por más de 2 horas. Estás cantando lo que ellos cantan. Prenden hasta una lucita, apagan las luces. Tienen una religión, tienen una experiencia religiosa, como dice, ¿quién era? Enrique Iglesias. Entonces, me suena como cuando Pablo estaba en Efeso. Llega a Efeso, el hombre está enfermo, creo que no podía caminar, y Pablo le dice que en el nombre del Señor se levante. Y al instante dice que brinca y se levanta. ¿Qué hicieron los efesos? Trajeron, dice que querían ofrecerle sacrificios a Pablo y a Mercurio, a Pablo y a Bernabé. Decían que era el dios Mercurio y el dios Júpiter que habían bajado. Y Pablo, no, se rascan la ropa y dicen, no, a esto venimos a decirles que no hagan eso, que de eso se aparten. Y al ratito, cuando Pablo los aparta, lo quieren matar. Y pasaron 2 horas gritando, grande es Diana, la diosa de los efesios. Ahora no gritan, grande es Diana, la diosa de los efesios, pero sí están ahí gritándole a cualquier equipo que usted pueda pensar, con todas sus fuerzas, o a cualquier cantante que usted pueda, con todas sus fuerzas. Y ya no traen sacrificios como traían antes el toro. Ahora traen sacrificios monetarios porque hay que pagar una cantidad inmensa para ir a ver a esa gente. Es un culto, son sectas. Traen su dinero, pagan los $400, $500 por un boleto, más los 100 que hay que pagar de estacionamiento, más lo que se va a comer. No estoy exagerando, creo que hasta le he bajado el número porque he visto cuánto vale un concierto. Ya no se ofrecen toros, se ofrece dinero. Es increíble cuánta idolatría hay allá afuera en el mundo. Y Pablo nos recuerda, no sabéis que sois templo de Dios. No nos contaminemos con esas cosas. No estoy diciendo, hermano, que no vea un partido. No hay problema si es un partido de vez en cuando. Pero el estar ser fan o fanático, creo que la palabra quiere decir, ahí sí tiene problema, porque ya está idolatrando a una persona, a un equipo, y le está dedicando el tiempo que debe dedicarle a Dios, se lo está dedicando a ese equipo en idolatría. Yo porque yo he estado ahí, en la idolatría de los partidos. Me encantaba, todos los años, todos los domingos viendo los partidos. Pero es idolatría, hermanos. Si usted tiene tiempo, alguien le regala un boleto, Dios lo ha bendecido con mucho dinero y quiere ir a ver un partido, disfrutar un partido, lo puede hacer. Porque les digo, yo he estado ahí. Y como esta gente en Efeso gritaba, grande es diosa, Diana, la diosa de los efesios, con toda su garganta, porque así lo describe Pablo. Vaya a un partido de fútbol. Por más de 2 horas estuvieron gritando. Antes que comenzara el partido, durante el intermedio y después del intermedio. Si eso no es una secta, si eso no es idolatría, ¿qué lo es? Pero vosotros no, vosotros sois templo de Dios. El libertinaje era inmenso, tanto que el nombre de la ciudad estaba relacionado con toda clase de pecado. No sé si algunos han escuchado aquí, antes se decía mucho cuando yo era niño, no me habían visto en algún tiempo en la iglesia, ¿por dónde andabas? ¿Andabas por Egipto? ¿Alguien se acuerda de eso o solo soy yo? No, ¿nadie se acuerda de eso? Bueno, en estos tiempos se decía corintiar, andaba corintiando, andaba pecando. Tanto era la gravedad del pecado en esta ciudad que el mismo nombre ahora se usaba para identificarse con el pecado. Corintiar. En esta ciudad donde vivimos nosotros es una ciudad muy grande y podemos corintiar y ni uno de aquí se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta de nuestros pecados. Solo el Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios. Nunca estamos solos como cristianos. Como cristianos siempre tenemos el Santo Espíritu de Dios adentro. Donde quiera que vayamos, muchas veces si nos sentimos solos,
porque no hemos reconocido nuestra posición en Cristo. Templo separado del Espíritu Santo para gloria y honra de Dios. ¿Estamos solos? El Rey del universo, el Creador del universo, del cielo y la tierra, su Santo Espíritu mora en nosotros. Si alguien se sienta solo, acuérdese de esas cosas. Y las aguas de ríos de agua viva de las que habla el Señor Jesucristo, las va a conocer de verdad. Cuando he estado en mis tiempos más problemáticos, más que no veo la salida, ¿en qué me acuerdo? De la palabra de Dios, y me aferro a esas promesas de que su Santo Espíritu mora en mí, que soy templo del Espíritu Santo, que no os dejaré solo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Aunque no lo entiendan, que mi alma se ha querido terminar conmigo. Cuando estaba chiquito se me cruzaban esos pensamientos por la mente, pero gracias a Dios me acordaba de que el Santo Espíritu de Dios mora en mí, que no estoy solo, y con el Santo Espíritu de Dios soy mayoría. ¿Quién podrá contra el Santo Espíritu de Dios? Y en Romanos dice que el Santo Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en unos versículos después dice que Jesús mismo intercede por nosotros ante el Padre. Peleamos de un punto ya de la ganancia, ya ganamos. No estamos viendo si vamos a ganar, ya ganamos. Efesios 2 dice Pablo que estamos ya en lugares sentados, en lugares celestiales. Ya Pablo lo da por un hecho. Ya estamos, dice, en lugares celestiales con nuestro Dios. Esta iglesia tenía muchos problemas. Había facciones, ya lo podemos leer ahí en la 1 Corintios 1:12. Uno decía: soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefas, soy de Cristo. Por eso es un llamado a la unidad, a que se unan, a que sean un solo templo. Se demandaban unos a otros, un capítulo entero, un llamado a la paz espiritual y carnal. No andando demandándonos unos a otros, no andar en problemas. ¿Por qué? Porque hay gente, yo le he conocido, que le encanta vivir en problemas. Es su diario vivir, de eso comen, de eso se alimentan. No anden en problemas. Si tienen problemas entre ustedes, dice Pablo, ahí lo puede leer en el 6, arréglense. Si van a juzgar cosas celestiales, cuanto más sus problemas terrenales, no los pueden arreglar. Se emborrachaban en la cena del Señor. Eso lo puede leer en el 11:17. Otros comían demasiado a la santidad. No actúen como los inconversos. ¿Por qué? Ahí dice Pablo que estos llegaban, comían, dice. Como habían muchos griegos, romanos ahí me suena como que estos romanos eran los que llegaban comidos y después practicaban un tipo los romanos tenían unos lugares que se llamaban vomitoriums, donde comían y después vomitaban y volvían a comer. A mí se me hace que por lo que dice Pablo, está insinuando que algunos de ellos eran ciudadanos romanos y todavía tenían estas mañas. ¿Por qué? Porque les gustaba sacarle el sabor a la comida. Pero esto es pecado. Y en la cena del Señor hacían eso. Entonces Pablo los está reprendiendo. No sean así. Tenían un sentido de superioridad. Se creían más que los demás. ¿Por qué? Porque tenían todos los dones espirituales. Los dones espirituales no son para sentirme más. Los dones espirituales son para servir a mi hermano. Sus dones espirituales son para servir a su hermano. Si quien tenía más dones espirituales en esta vida que nuestro Señor Jesucristo, y aún siendo Dios mismo, les lava los pies. Y después Pablo dice en Filipenses 2 que ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo, no tomando en cuenta ser Dios, se humilló a lo máximo, tomó cuerpo. Para el Dios del universo, tomar cuerpo, una humillación. ¿Pero para qué? Para que fuera como uno de nosotros, dice en Hebreos.
para que nosotros tuviéramos con quién identificarnos. Lo hizo por nosotros, no lo hizo por Él. Él es Dios, lo hizo por nosotros. Así nosotros, nuestros dones tienen que ser para la servidumbre de nuestros hermanos, servirnos, unirnos, no tener un concepto más grande del que el que verdaderamente somos, dice en Romanos 12:1. Saber quiénes somos en Cristo. Y en Cristo, ¿qué fue Cristo? ¿De qué dice Isaías? Desde el 40, un montón de versículos. El siervo. Si ese fue un título de nuestro Dios, el siervo, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que ser siervos de nuestros prójimos. Porque en eso se cierra toda la ley, dice Jesús mismo. Amarás al Señor Jehová tu Dios de todo tu corazón, fuerte, alma y todo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque eso se cumple toda la ley. Si amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, vamos a cumplir lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos a ser templo de Dios. Vamos. El templo era un lugar donde vive Dios y ahí está su presencia. Eso lo podemos ver en Éxodo 40, 34, Primera de Reyes 8:11, donde la presencia visible de Dios baja y llena el templo, y la inauguración del templo, y no pueden ni seguir. La función del templo es santificar al pueblo, dándoles un lugar donde ofrecer sacrificios. Puede leer eso en Levíticos capítulo 1, 2 y 3. Jesús es el verdadero templo. No sabéis que sois templo de Dios. ¿Por qué les dice Pablo esto? Porque los llama a la unidad. En el 1:30 dice: ¿no sabéis que sois santos, apartados, santificados, justificados, redimidos, apartados para ser templo de Dios? En el 1:5 les dice: ¿no sabéis en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él? En toda palabra y en toda ciencia. El templo tiene todo lo necesario para funcionar. En el 1:7 les dice: ¿no sabéis que ningún don os falta? En el 1:9: ¿no sabéis que Dios es fiel y Él es quien nos llamó a comunión con su Hijo? Dios es quien nos hizo templo. ¿No sabéis que tienen que estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? ¿No sabéis que en Cristo no hay división, así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo unidos sin división? En el 1:9: ¿no sabéis que fiel es Dios, para el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor? El llamamiento es por Dios. El 1:24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1:27: si lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pablo les está recordando, ¿no se acuerdan de esto? ¿No saben esto? 1:28: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pablo les está informando, les está acordando de su posición en Cristo. 1:29: ¿a fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia.
El trabajo es totalmente de Dios. En estos últimos versículos que leímos, 2 veces Pablo menciona de que fuimos llamados. 3 veces menciona que fuimos escogidos de Dios. ¿Qué nos quiere decir Pablo? ¿Quién nos escogió para hacer templo? Dios nos escogió para hacer templo. ¿De quién es el templo? Del Espíritu Santo. Un templo es una sola estructura. Ya no son romanos, o aquí en nuestro caso sería, ya no somos salvadoreños, nicaragüenses, hondureños. ¿Somos de quién? De Cristo. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. No somos esas divisiones de que existen muchas todavía, muchas veces en iglesias, de que somos de nicaragüenses, salvadoreños. Somos de Cristo, hermanos. El mismo Santo Espíritu que mora en usted, mora en mí. Y el 3:17, ya para acabar. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Sigue con el mismo tema de edificar el templo, de arquitectura. Creo que porque Pablo era su trabajo, hacía tiendas. Él siempre tenía, o también el templo era el centro. No, brincamos muchas cosas por la cuestión del tiempo, pero el templo era el centro de vida del judío. Todo daba vuelta alrededor del templo y de la sinagoga. Entonces Pablo, desde él era rabí, supongo que toda su vida había tenido el templo en vista, y de por sí el templo se miraba de cualquier parte de donde usted estuviera, porque el templo, como le dije, los templos están puestos en altura. El templo, y ahí estoy seguro que lo robaron los mundanos, lo robaron del cristianismo, porque el templo estaba en una montaña. Y siempre que usted le dice, vamos a subir a Jerusalén, de donde quiera que esté, usted tiene que subir a Jerusalén, tiene que subir al templo. Entonces esta imagen siempre estaba en el pueblo judío, la del templo. Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hermanos, tome esto muy en serio, porque aquí no está hablando de destruir un templo, la pared que usted había ahí, o la pared. Ya ve que el templo fue destruido, condenado por Dios mismo. Su templo les queda abandonado, desolado. Es suyo, les queda. Lo limpió 2 veces y no quisieron. Pero aquí la palabra destruir se puede traducir aún mejormente el que profanare el templo de Dios. ¿De qué estamos hablando? Del cuerpo de Dios. No estamos hablando del templo. Si alguno profana el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si alguno peca contra el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Cuando leemos Levíticos, leemos siempre de lo santo y lo profano. El escritor de Levítico no conoce otro tema más que lo santo y lo profano. Todo lo santo es lo que tiene que ver con lo de Dios, con la separación, con el templo, con los levitas, con las cucharas que se usaban para el templo. Eso es santo, y lo demás era profano. ¿Cuál era el resultado de una persona que se metía al templo sin ser santo? Moría. Solo una persona podía entrar al tabernáculo una vez al año ofreciendo sangre extraña, dice Pablo, para santificar sus pecados. Era solo el sumo sacerdote y nadie más. Siempre fue desde el Antiguo Testamento hasta ahora: el que profana el templo de Dios, Dios lo destruirá. Pero no termina ahí. Los que hemos leído la Biblia sabemos que Juan dice: hijitos míos. Juan habla como que fuera padre, porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y nuestro Dios es un padre. Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Leemos en otra parte, en Mateo, cuando habla, el Señor Jesucristo está hablando y dice, eso es muy importante.
Y usa la imagen de un niño, que ya está hablando de un adulto. Dice, pero si alguno hiciera caer a uno de estos, dice, es necesario, dice, que las tribulaciones vengan. Pero por aquel quisiera caer a uno de estos niños, mejor le fuera haber no nacido que se amarrara una piedra de molino y se echare al mar. Una piedra de molino, hermanos, no era los molinos, yo conozco los salvadoreños, son chiquitos así, pero está hablando de un molino inmenso, una piedra así grandota que se necesitaba un burro para que le diera vuelta. Entonces la condenación, sí, van a venir los problemas, van a venir los tropiezos, y cada quien es responsable por sus tropiezos, pero también aquella persona que causó el tropiezo es responsable. Y a esa persona le fuera mejor, dice el Señor Jesús, no haber nacido o amarrarse esa piedra y aventarse al mar. No seamos piedra de tropiezo. Acordémonos siempre, como dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo y vamos en unidad, en santidad y en paz. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias porque aunque nos amonestas claramente y fuertemente, no nos dejas sin la respuesta, sin una respuesta de amor, que tú estás ahí para recibir a todos aquellos que hemos pecado, Padre Santo, para restaurarnos, bendito Señor, y continuar edificando oro, plata, cosas preciosas, bendito Señor, para que en el día de la recompensa no se quemen, estén ahí, bendito Señor. Gracias, Padre, porque somos tu templo, a ti te plació, porque a ti te plació, bendito Señor, porque así tú lo quisiste, porque fue de tu buena voluntad, Padre Santo. Gracias porque tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Padre, pongo esta congregación en tus manos, te pido que tu Santo Espíritu les guíe a través de todas sus vidas, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, que nunca se les olvide que son templos del Espíritu Santo, bendito Señor, para gloria y honra tuya y beneficio de ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.